conmigo vamos a estar desarrollando varios segmentos. Cardiovascular es uno de los que más dificultad se les hace a la mayoría. En general, cardiología es uno de los temas más pesados, que odian más ustedes, al menos en el mundo clínico. Eso se ve todo el tiempo cuando nos hacen las preguntas y todo ello. Pero la idea es que ustedes puedan dominarlo, ¿ya? Entonces es bastante sencillo. Van a ver ustedes, dejo conceptos claros y ustedes avanzan. Miremos cardio. miren cómo es el tema de cardio acá. En primer lugar, está dentro de las áreas clínicas, ¿ok? Corresponde al 12% de las áreas clínicas y al 4% en líneas generales, ¿no? Si están viendo ustedes, está en el puesto número 7 de los segmentos de todo el curso de residentado médico. Acá vemos la tendencia, más o menos en número de preguntas. Se ha ido trabajando una tendencia que ha respetado entre 8 preguntas en promedio, si queremos sacar una línea de promedio en todo el sistema, en todos los últimos, al menos los últimos 10 años, ha pasado eso. Y si queremos tener un poco el top de preguntas, un poquito más, más así, como se dice, más abocado a la estadística y hablar de temas más frecuentes para asegurar en la fase 1, pues cardiopatía isquémica se lleva de encuentro todas, ¿no? Todas las preguntas. Sigue justamente este tema que es bases, que es anatomía y fisiología. Luego viene arritmias, hipertensión arterial y válvulas. Al menos hasta aquí yo quisiera que ustedes aseguren en la fase 1 dominar bien estos aspectos. Y ya las demás se pueden hacer muy tranquilamente con pequeños resúmenes tipo flashcards. No son tan profundos, por lo cual uno tiene que estudiar de manera rentable, ¿ya? Por lo tanto, qué importante, a diferencia de muchas áreas, la parte de fisiología es interesante en cardio porque es un segmento bastante dinámico, es muy sencillo, no es complicado. Van a ver ustedes, así que van a poco familiarizarse con algunos conceptos. Algunos que ya conocen algunos datos, pues van a ayudar a acentuar más sus dudas que pueden haber tenido ustedes. Dentro de anatomía y fisiología hemos metido también conceptos de histo para que lo puedan tener en cuenta. En virología sí no lo tocamos aquí, se toca en un capítulo especial que es dentro de las áreas embriológicas, los segmentos más rentables para tomar en consideración. Eso sí es importante que ustedes puedan tener en cuenta. Vamos a conocer un poquito acerca de todo lo que funciona, aspectos puntuales. Cada diapositiva es un libro. Van a ver ustedes, cada diapo es mucha información, pero he tratado de sintetizarla para que tú puedas tener conceptos claros, fáciles. Sobre todo que un dato anterior te va a jalar al siguiente, y eso es lo que ustedes van a ir viendo todo el tiempo en la clase. Vamos a comenzar primero con la histología. Dentro de la histología, algo que hay que recordar es que nosotros tenemos 5 tipos de vasos, 5 tipos, ¿ok? En general. Cuando yo digo 5 tipos, ¿a qué me refiero? Miren, 5 tipos. Yo me refiero a los vasos arteriales, a las arteriolas, a los capilares, a las vénulas y a las venas. O sea, básicamente son 5 tipos de vasos los cuales tenemos que tener en cuenta. Las arterias las estudian muchos como arterias elásticas y dentro del mundo de las arterias elásticas están los vasos centrales tipo aorta. Y a algunos lo conocen como arterias musculares a las arterias medianas. Te pueden venir preguntas, ¿no? Te pueden decir, ¿cuáles son los tipos de arterias? ¿Cómo se estudian las arterias, ¿no? Arterias elásticas y arterias musculares, ¿no? Ya van a ver, de acuerdo al contenido interno de cada una, por qué se llama así, ¿no? Pero las arterias elásticas tienden a ser de vasos centrales y las arterias medianas son de arterias musculares, ¿sí? Cada una tiene un porqué, ¿no? Por ejemplo, mientras más elástico, recibe toda la presión del corazón, ¿no? Entonces, lo que hace es disminuye el diferencial entre la presión sistólica y diastólica, para que no haya mucha diferencia entre una y otra. Lo disminuye, le da ese aspecto de recibir y luego administra la presión para lanzar, ¿no? En cambio, las arterias medianas o arterias musculares son arterias de alta resistencia. O sea, se especializaron en la resistencia vascular, ¿sí? Son las arterias que van a ayudar mucho a la parte de resistencia, tienen más músculo. Entonces, dentro de las mismas arterias van a trabajar esos dos conceptos, ¿no? Muy aparte la arteriola, que es la reina
del control de la presión arterial, ¿no? O sea, alguna vez te preguntaran a ti, ¿quién es la reina? Acá vamos a ponerlo, acá tenemos nuestro resaltador. ¿Quién es la reina del control de la presión arterial? Es la arteriola, ¿no? O sea, definitivamente se la lleva de encuentro. Acá vamos a cambiarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener 5 vasos puntuales y la característica de cada uno. ¿Cómo diferencio las capas? ¿Cómo diferencio? Acá vamos a escribirlo acá abajo. Por ejemplo, un vaso, así miren, tiene una capa interna, una capa intermedia y una capa externa. La capa más interna nosotros le llamamos íntima. Acá, íntima. ¿Sí? Ahora, la íntima tiene 3 partes, ¿no? Tiene el endotelio, el subendotelio y una membrana limitante interna le llamamos. Entonces la íntima, hay que poner acá, ¿no? Capa más interna, esta es la íntima, tiene 3 capas, ¿no? Tenemos la capa llamada endotelio, que es una capa plana de células prácticamente, una capa planita nomás, ¿sí? Células planas son. Luego del endotelio tenemos el subendotelio, y luego tenemos la capa limitante o lámina elástica interna, también le llaman, ¿eh? Lámina elástica interna, porque hay una elástica externa, también van a mirarlo eso. Entonces, ¿cuál es la chamba? Vamos a poner otro color acá. ¿Cuál es la chamba del endotelio? La chamba del endotelio, como son células que están así, en esta posición, tienen una chamba, ¿no? Todos los vasos tienen endotelio, pero ¿cuál es su chamba? Bueno, la chamba de ellos es, uno, permiten la difusión. O sea, permiten que pasen moléculas, que pasen sustancias, ¿no? Eso es lo que permiten. Otra cosa es que ayudan a la permeabilidad. ¿No es lo mismo, doctor? No. Por ejemplo, están llenos, su glucocálix es de cargas negativas. Y como tiene glucocálix de cargas negativas, unas moléculas de cargas negativas va a ser más difícil que pasen. Porque negativo con negativo se repelen, ¿no? Entonces la permeabilidad es distinta. Interesante. Tercero, tienen un componente de regulación. ¿Qué cosas regulan? Regulan, por ejemplo, la coagulación. ¿Cómo el endotelio regula la coagulación? Por ejemplo, puede inhibir la coagulación gracias al trabajo que hace con algunas prostaglandinas, ¿no? Ayuda a inhibirlo. ¿No? O sea, inhibe la coagulación, ¿sí? O puede permitir la coagulación gracias a la presencia del factor de von Willebrand, que está en la zona del subendotelio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se rompe el endotelio, permite la coagulación. Entonces, la idea es que no rompamos el endotelio. Es el objetivo. Cuando uno rompe el endotelio, el factor de von Willebrand que está en el espacio subendotelial se presenta y se une a las plaquetas e inicia el trombo blanco, que es el primer paso, que es plaquetas agregadas. Luego ya vienen los factores de coagulación y le llamamos trombo rojo. Entonces ya comienza todo el sistema, hay cascada de coagulación. Entonces eso hay que tener en consideración, ¿no? O sea, en la coagulación importa el endotelio. Segundo, aparte vamos a tener lo que vasodilata, ¿no? Está en la vasodilatación. Por ejemplo, tenemos el óxido nítrico que permite la vasodilatación endotelial y luego tenemos el vasoconstrictor, ¿no? El que lo cierra. ¿Quién es su contrario? La endotelina, ¿no? La endotelina. Perfecto. Aparte, el endotelio va a tener un componente donde comienza a haber cicatriz, o sea, donde hay herida, comienzan a crecer nuevos vasos, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Angiogénesis. Angiogénesis. Y acá también es muy importante que van a haber factores de crecimiento de vasos endoteliales, ¿no? Entonces, permite la angiogénesis. Donde hay endotelio, eso se llama tejido de granulación. Cuando ustedes ven eso en cirugía, vamos a hablar de tejido de granulación. Entonces, muy importante que tener en cuenta. En cambio, en el subendotelio, ¿qué encontramos? En el subendotelio está la matriz. Hay colágeno. Es una matriz de colágeno interesante. Y básicamente está porque su actividad es netamente a nivel de la hemostasia, ¿no? Básicamente el factor de von Willebrand es el que va a estar influyendo ahí, ¿no? Y la lámina elástica interna nada más permite amoldarnos al shear stress. El famoso shear stress, ¿qué cosa es? El shear stress es la velocidad de la sangre que le mete un látigo al endotelio, así. Entonces, para que evitar romper el endotelio, hay algo que lo debe como gelatina amoldar a esos golpes.
esa es la lámina elástica interna, ¿no? El shear stress. Se evita que se quede rígido y ¡pa! Se rompa, ¿no? Sino que lo amolda. El punto 2 es la matriz y básicamente tiene un efecto en la actividad hemostática. Es básicamente proteoglícanos, hay un montón de colágeno, todos esos aspectos se pueden presentar en ese momento, ¿no? Entonces es un dato muy importante. Y la lámina elástica interna permite el shear stress, ¿ok? Evita el shear stress. Acuérdense, cuando hay más shear stress, se libera más lesión endotelial. Entonces, gracias a esta lámina elástica interna, evitamos el shear stress, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, todo eso es la capa interna, la íntima, ¿no? Pero también hay una capa que está acá al costado. Shear stress se llama, shear stress, que es el aumento, es el golpe o el daño por la velocidad de la sangre que se da en el endotelio. O sea, si tú le metes más velocidad, por ejemplo, si tú tienes una arteria que está obstruida, por ejemplo, entras acá y aumenta la velocidad. Entonces, este shear stress, en este aspecto, aumenta la velocidad de la sangre. Y como aumenta la velocidad, puede romper el endotelio. Entonces, y puede hacer coágulo, ¿no? Entonces, en este aspecto, en este momento, cuando hay una estenosis de una arteria, puede haber mucho shear stress y puede generar, ¿qué cosa? Trombosis aquí. ¿Ok? Trombosis. Entonces, hay que estar atentos, ¿eh, chicos? Traten de estar atentos todos, por favor, para que no haga lenta la dinámica y podamos estar concentrados. Miren todos los aspectos, ¿ya? El punto 2 es el subendotelio, que es la matriz. ¿Ok? Básicamente es una matriz de colágeno, proteoglícanos, cualquier cosa que le da sostén, ¿no? Y que básicamente su actividad es a nivel de la hemostasia. Porque ahí está el factor de von Willebrand y cuando se rompe el endotelio lo dejas abierto y se muestra el factor de von Willebrand y es más fácil que se haga un coágulo. Eso es muy importante, ¿ya? Muy bien, entonces hemos hablado de los aspectos de la íntima de cualquier vaso, ¿no? Ahora vamos a hablar, así como ponemos uno, íntima, es la parte más interna, vamos a hablar de la parte media. ¿Qué ocurre en la parte media? En la parte media, lo que vamos a ver nosotros es que está la capa muscular. La capa muscular. ¿Qué ocurre en la capa muscular? Normalmente nosotros nos dicen la capa muscular, pero en realidad no, se llama la media. ¿Saben por qué se debe hablar como la media y no la capa muscular? Si bien la capa muscular es lo más abundante, debemos llamar media porque está la capa muscular y igualito como de abajo, la lámina, y eso es muy importante, elástica externa. Sino que nadie lo considera, ¿no? Ustedes nomás dicen capa muscular, ¿no? Tienen que considerarlo. La media, si bien tiene mayor cantidad de capa muscular, también está la lámina elástica externa, porque tienen funciones, o sea, no lo puedes pasar por alto, ¿no? Por ejemplo, en la capa muscular, cuando el vaso está que se llena de músculo, nosotros vamos a ver que esto va a regular ¿qué cosa? El músculo que regula. Regula la resistencia. Regula la resistencia. Mediante una ley, que es la ley de Poiseuille, ¿no? La ley de Poiseuille es una ley de la resistencia. Mientras un vaso es más pequeñito, más resistencia hay. ¿Sí? Eso es lo que te dice. Entonces regula la resistencia de la capa muscular. ¿Y qué ocurre con la lámina elástica externa? Porque es importante, ¿no? Porque tiene que ir con la elasticidad del vaso. Elasticidad del vaso. Por ejemplo, un paciente que tiene más grasa en las arterias y hay depósito de grasa y las arterias se calcifican, pierde esto. Otro ejemplo, un paciente que está en diálisis. Los pacientes que están en diálisis, chicos, sus vasos en la capa media se llenan de calcio. Son duros, rígidos, como un vidrio. Entonces, es más difícil pues, que puedan adecuarse a los diferentes cambios de presión. Por lo tanto, se pierde la elasticidad del vaso. Entonces, acuérdense, la capa media tiene dos capas, la capa muscular y la lámina elástica externa. La capa muscular permite la regulación de la resistencia, ley de Poiseuille, acuérdate, y la lámina elástica externa permite la elasticidad del vaso. Patologías que rompen la elasticidad del vaso,
pacientes con aterosclerosis, pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, todo eso se va a ir dando. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Y esa es la capa media. Y luego tenemos la última capa, la capa externa, o también llamado adventicia. Los vasos tienen una capa externa, que es la capa adventicial. Pero ¿cuál es el objetivo acá? Básicamente, la adventicia está hecho de tejido conectivo. Número 1, ¿ya? Está hecho de tejido conectivo. Y otro detalle importante, ¿qué funciones tiene una adventicia? Las funciones de la adventicia, la primera es de sostén, de soporte. O sea, te permite, por ejemplo, que los vasos estén pegados a los órganos. Entonces, es de sostén. Eso es lo que permite la adventicia. Y la segunda función de una adventicia es que en los vasos más grandes, existe la famosa vasa vasorum. Quiere decir que el vaso sanguíneo se alimenta ¿de dónde? Se alimenta por esos pequeños vasos capilares chiquititos que están encima de estas arterias grandes. Por ejemplo, la aorta o arterias renales, ponte, esas arterias medianas que nacen de los troncos principales aórticos, tienen vasa vasorum. También la adventicia le permite ese tipo de alimentación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que los vasos tienen 3 grandes capas, todos los vasos. Algunos van a tener mayor consistencia de una u otra capa. Ahora, en este gráfico, yo te voy a mostrar cuál es la preponderancia de una u otra capa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la característica del lecho arterial, que son todos estos que están rojos, es que lleva la sangre del corazón a los tejidos. ¿Ok? Llevan a los órganos, se intercambian en los capilares y luego sale la sangre de los capilares que tiene que retornar nuevamente al corazón derecho para ir al pulmón a oxigenarse y que están en las venas. Normalmente las venas van a tener el 60% del volumen sanguíneo total. Son los vasos que tienen mayor componente de capacidad de reserva de la sangre, las venas. Te van a preguntar, vasos con mayor capacitancia, venas. ¿Correcto? Puntual. Una característica que los diferencia a las venas de las arterias es que las capas más internas, en este caso capas más internas, tienen válvulas. Entonces, las venas se van a caracterizar por trabajar un aspecto interesante, que son las válvulas. Las válvulas están en el lado venoso, en cambio las arterias no tienen válvulas, las venas sí tienen válvulas. Nunca te olvides eso. Mientras más lejos de la vena cava se encuentra una vena, más válvulas tiene. Cuando está más cerca una vena cava, menos válvulas. Por eso es que cuando tienes una trombosis de una vena cercana a la cava, vena ilíaca, es más probable que ese trombo se vaya al pulmón, que por ejemplo un trombo de una vena gemelar que está debajo de la rodilla. Es más difícil que migre porque tiene más válvulas en el camino intermediario. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar un poco del grosor. Acá te pongo diferentes características de los tipos de vasos. Vamos a ir degradando y te voy a decir por qué esa característica es más importante. Eso es lo que tú te tienes que quedar con ese concepto. Por ejemplo, vamos a comenzar con la aorta. La aorta, si se dan cuenta, tiene una cantidad enorme de fibras elásticas. ¿Te acuerdas? En la íntima, te dije yo, la lámina elástica interna. Ahí está, pues. Tiene mayor cantidad de fibras elásticas. Incluso, tiene más que músculo liso, incluso. ¿Y esto por qué? Porque cuando el corazón bombea, ¡fum!, la aorta tiene que acomodarse y luego tiene que soltar la presión. Y tiene que ser una presión uniforme. Eso se pierde cuando un paciente es anciano y tiene un botón aórtico calcificado y va siendo muy rígido. Por lo cual estos pacientes van perdiendo ese efecto. Y pueden tener una hipertensión sistólica aislada muchas veces. ¿Se acuerdan ustedes la hipertensión sistólica aislada? Presión arterial sistólica mayor de 140 con una diastólica menor de 90. Esos pacientes, dentro de su fisiopatología, están esta pérdida histológica de la aorta, por ejemplo. Luego vienen las arterias medianas, arterias que ya comienzan a entrar a los tejidos. Ponte arterias musculares como ejemplo. Aquí vamos a ver que va a predominar el músculo. O sea, dentro de la media de ese vaso predominan sus capas musculares. Hay alta resistencia, ya que se va presentando y tú al toque te acuerdas de las otras capas como te enseñé. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo vas interpretando? Muy bien, hasta ahorita que hemos visto,
hemos visto un tipo de vaso, que son arterias. Nada más. Ahora vamos a ver las arteriolas. Las arteriolas tienen prácticamente un dominio total del músculo liso. Es lo que más dominan. Y ojo, son los controladores de la hipertensión arterial. O sea, pregunta el examen de todas maneras. ¿Sí? Y luego pasan otros vasos que son los esfínteres precapilares. Ya te voy a poner esto en una foto más bonita, pero acá acuérdate que llevan dos vasos, van arterias y arteriolas, ¿correcto? Al final, ¿en qué terminamos? En el tercer tipo de vaso, que son los capilares. Los capilares, observen, tienen un grosor de pared bastante pequeño y lógicamente tienen un radio interno muy pequeño. Si nosotros analizamos, los capilares solamente tienen un tipo de células, células endoteliales internas. O sea, no tienen la parte media ni la adventicia. Pregunta de examen. Solamente tienen endotelio. Entonces, los capilares tienen solamente endotelio. Esta es pregunta de examen. ¿Ya? Y esto les va a permitir darle nutrientes a los órganos. Te doy oxígeno, te doy sangre, lógicamente, nutrientes y oxígeno, y tú recoges la cochinada. Entonces, ese efecto se ve en los capilares, muchachos. ¿Ya? A nivel de las venas, ya luego se van formando las venas, comienzan las vénulas. Las vénulas también tienen dominio de solamente capa endotelial, muy fina, las vénulas, van comenzando su creación, hasta formar las venas, que ya en las venas vamos viendo que ya comienzan a predominar un poco de todas las fibras, nunca nos han preguntado, pero sí lo que importa en las venas es que está ya la presencia de las válvulas, para tomar en consideración en las preguntas. Y ya las venas cavas, que son las venas centrales, comienzan a tener un mayor predominio de ¿qué? De esto, miren. Las venas tienen un alto predominio de fibras de colágeno. Entonces, cuando alguien te pregunte, oye, las venas que más fibras de colágeno tienen, ¿cuáles son? Las venas de este tipo vena cava, que la adventicia es bastante grande. Entonces, los tejidos de sostén conectivos en ellos es bien abundante. Comienza a haber un aumento llamativo de este sostén. Por eso que ellos se dilatan bastante y uno puede, como se dice, concentrar mayor cantidad de volumen de sangre. Y por eso que cuando uno aumenta el volumen de agua, lo primero que se aumenta es el retorno venoso. ¿Por qué? Porque es el lugar que va a concentrar mayor cantidad de agua y va a comenzar al retorno de nuestros tejidos. Entonces, estamos entendiendo aquí que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Exacto, Yuri. Las arterias medianas y las arteriolas predominan en el músculo liso. La diferencia está en que las arteriolas prácticamente son de mayor control de resistencia porque son más pequeñas. Son pequeñitas y tienen una cantidad enorme de músculo liso. Eso hace de que sea el control más importante de la presión arterial y que los vasos, los nervios simpáticos, ataquen primero siempre a las arteriolas. Sí, exacto, Brian. Las tres capas que hablé al inicio es como para todos los vasos. Y luego, de acuerdo al tipo de vaso, te he enfrentado donde una predomina más que otra. Es correcto. O sea, todos los vasos nacen del principio de tener una íntima, una media y una adventicia. Va a predominar uno u otro de acuerdo al tipo de vaso. Donde haces el versus, aquí, en esta tabla donde hemos hecho el versus, y donde salen 50 preguntas de examen definitivamente. Entonces, esta lámina tienes 50 preguntas tranquilamente. ¿Ok? Tranquilamente. Y un detalle importante, si yo te pregunto a ti. Exacto, exacto. Justo ahí voy ahí. ¿Cuál de todos la sangre quiero que razonen, ¿ya? Razonen. Y voy a ver sus respuestas, ¿ah? En todos estos vasos, ¿dónde creen ustedes que la sangre le conviene ir más lento? ¿En la aorta, en las arterias medianas, arteriolas, en los capilares, en las vénulas, en las venas? ¿Dónde les conviene ir más lento a la sangre de todo esto? Estoy leyéndolos. Todos escriban. ¿Para qué? Para que al escribir como que se les va a quedar las respuestas, hagan bien o hagan mal. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Los leo a todos, los leo a todos, los leo a todos. Ya. Los capilares. El lugar donde la sangre tiene que ir más lento es en los capilares. Tiene la menor velocidad. Pero para que pueda haber menor velocidad y no puedas perjudicarte, tiene que haber mayor área transversal. Quiere decir que si tú juntas todos los capilares en área, es gigantesca el área. Pero como es grande el área, compensa y la velocidad puede ir lenta. ¿Y esto es para qué? Para que se haga el intercambio celular, pues. Entonces es muy importante y es una preguntaza
que cae. ¿Sí? Es una preguntaza que cae. Entonces, es muy importante estos efectos. Ahora, vamos a integrar un poco el sistema circulatorio en general. Miremos acá. Acá tenemos, esta es una lámina netamente informativa, como para que un poquito vayas entendiendo los conceptos. Siempre cuando tú dibujas el sistema circulatorio, todo nace del lado izquierdo. O sea, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale todo por aquí. Arterias, aortas, arteriolas, todo termina en capilares, luego se forman las vénulas, venas, todo termina en el atrio derecho. Lógicamente esto va a los pulmones, en los pulmones se hace nuevamente intercambio, y todo vuelve nuevamente a la aurícula izquierda, ¿no? Este es el componente que tú has aprendido toda tu vida, ¿sí? Esto es solamente para que puedas entender los demás gráficos y qué ocurre de acuerdo a los colores. Mira, cada uno tiene un color distinto, para que te acuerdes. Por ejemplo, vamos a compararlo con el área transversal. En el área transversal que estamos viendo, miren, todo lo rojo está en el mundo aórtico, ¿sí? Entonces, importante, importante. Correcto, así es. Fue la, ojo, miren acá, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. La velocidad es menor, el área transversa es mayor. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, área de sección transversal, observen acá, a nivel de capilares, es mayor. Más área. En cambio, miren acá. Sí, es la falsa, por eso era la falsa. Entonces, y acá es, miren acá la velocidad, menos velocidad. Nunca se olviden de eso, esa es pregunta, por eso es que se los puse ahí en el pretest, ¿no? Entonces, miren aquí, a nivel de capilares van a tener una de las mayores áreas. ¿Y quién le gana a los capilares sistémicos? Las áreas de los capilares pulmonares. Pregunta de examen. Entonces, ¿cuáles son los capilares, o mejor dicho, cuál es el área del aparato circulatorio general que tiene la mayor cantidad de área transversal? Los capilares pulmonares. ¿Ya? Es el que tiene mayor componente, mayor cantidad de área transversal. Los capilares pulmonares. Y en general, las velocidades, tanto en capilares sistémicos como en capilares pulmonares, es baja. Siempre es baja. Ese es el efecto, digamos, compensatorio que tiene uno con otro. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien, esos son conceptos que quiero que se lleven muy frescos para el examen. Otro componente importante, con respecto a la distribución, ¿no? ¿Cómo se distribuye normalmente el volumen sanguíneo? El volumen sanguíneo normalmente para en el sistema, a nivel circulatorio, a nivel sistémico, como se dice, la mayoría para acá, ¿no? En los pulmones está el 10% y en las cámaras cardíacas está el 5%. Eso es muy importante. Es una forma también de decir cómo se distribuye la sangre, ¿no? La mayor cantidad de tu sangre está a nivel sistémico. Y a nivel sistémico tienes arterias y venas. ¿Quién tiene la mayor cantidad? ¿El sistema venoso o el sistema arterial? Pues la mayor cantidad lo tiene el sistema venoso, definitivamente. De esta cantidad enorme, de 85% en general, más o menos un 65% es componente venoso. ¿Ya? Este 65% es componente venoso. Este 20% es componente arterial. ¿Ya? Entonces, venas, 65%, arterias, 20%. ¿Ok? De un promedio de 85% en general que vas a encontrar a nivel sistémico, te comento. ¿Ya? A nivel sistémico. Esto de acá pertenecería al 85% a nivel sistémico, que es la forma como normalmente uno va a tener esa cantidad de sangre. Ahora, si a ti te preguntaran, la mayor cantidad de sangre que uno tiene está en lugares de alta o baja presión. Baja presión, mira. La mayoría de la sangre está en sistemas de baja presión. Solamente un 15% está en alta presión. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es un cuerpo de baja presión. O sea, no deberíamos tener altas presiones, porque las altas presiones solo se permiten a nivel arterial, pero no en los demás sistemas. Los demás sistemas son de baja presión. Eso también es un componente, una regla importante, y esto, gracias a que hay una baja presión en los demás componentes, el sistema se mueve constantemente, porque va de un lugar de alta a baja presión. Al ser un circuito cerrado y tener un momento de alta y tener baja, hace que esto se mantenga y se autoperpetúe, y lógicamente, al hacer la autoperpetuación, el corazón nada más es un sistema que no se va a cansar, porque está jugando con estos dos sistemas, de alta y baja presión. El corazón nada más es un intermediario, nunca se agota. Pero es importante cuidar que haya una baja presión entonces. ¿Dónde es importante que haya una baja presión? En todos estos colores. Estos colores, ¿a quién le corresponden? Mira,
a los capilares, a todos los sistemas venosos, a los capilares pulmonares, a las venas pulmonares, a todo el sistema izquierdo, cuando llega al corazón izquierdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pulmones también son de baja presión. No deberías tener un sistema de alta presión. ¿Y cuándo podemos perder la baja presión? Cuando justamente los pulmones se comienzan a congestionar de sangre. Al congestionarse de sangre, por una enfermedad o una insuficiencia cardíaca, comienzan a hacer alta presión y comienza a malograrse el sistema circulatorio en general. Por eso que la fisiología, cuando alguien te diga, ¿cuál es ese momento cumbre fisiológico que destruye todo el juego de presiones? Tú te tienes que acordar que hay un 15% de alta presión y un 85% de baja. Pero cuando ya el pulmón comienza a tener alta presión, que esto ocurre cuando hay una falla cardíaca izquierda, comienza a malograrse los sistemas de presiones, totalmente. Y ahí es donde uno se da cuenta que el corazón sufre más. Y ahí comienza la insuficiencia cardíaca a mayor poder. O sea, es donde más evoluciona. Por eso que siempre cuidamos que un corazón cansadito no repercute en el pulmón. Cuidemos que no repercute en el pulmón. Porque el pulmón, una vez que le metes mucha presión, el pulmón, ¿qué hace? Se protege. ¿Y cómo se protege? Hace hipertensión pulmonar. Sus vasos se cierran. Y eso mantiene una hipertensión pulmonar franca. Por eso que siempre tenemos que cuidar que ninguna enfermedad cardíaca termine en desarrollar hipertensión pulmonar. Siempre es un concepto importante, porque este es un sistema creado para la baja presión, no para la alta presión. ¿Ok? No conviene, Amer me pregunta si en estas acá conviene aprenderse los diámetros. No, en verdad que no. En verdad que no. Estos diámetros no. Yo te voy a enseñar en cardiovascular, cuando hagamos cirugía cardiovascular, los diámetros del aneurisma de aorta, que son los únicos diámetros que tienes que dominar para un examen. Nada más, porque es un tema quirúrgico. Pero en ninguno de estos es necesario. A algunos de ustedes de repente les vaya a gustar dominar algunos elementos interesantes como esto, ¿no? Y por ahí, y claro, también de las varices te voy a enseñar, ¿no? Varices, ¿cuántas sílabas tiene Billy? ¿Varices? 1, varices, 3, ¿no? Ya, más de 3 milímetros es una varice. Nunca te olvidas ya, ¿no? Y te acabaste de todas las demás. ¿Ok? Sí, ustedes preguntan, viene a panelistas, ¿ya? Vienen a panelistas. Todo lo que ustedes preguntan yo lo leo a panelistas para que ustedes no puedan, no se, ¿cómo se llama? Spamen, ¿ya? Porque si no todo el mundo se spamea y comienzan a distraerse. Por eso que yo leo toditito lo que ustedes me escriben a mí directamente. ¿Ok? El área de circulación, Julio. Claro, mira, como decíamos, estas son las áreas, estos colores van correlacionados con estas partes de los sistemas. ¿Ya? Entonces, lo único que importa es nada más tener en considerado siempre dos cosas, dos preguntas que van a venir. Y por eso están los Fénix acá presentes. Primero, importa saber el área de sección transversa. ¿Dónde en todo el aparato circulatorio tenemos más área de sección transversa? Y son los capilares. Pero tenemos dos capilares, los capilares sistémicos y los capilares pulmonares. Los pulmonares tienen mayor área sistémica transversa. Por eso que está el Fénix ahí, es pregunta de examen. Hay gente que se paltea y dice, pucha, yo creía que era sistémico porque es todo el cuerpo, es más volumen que pulmón. Yo pensaba eso. No, los pulmonares tienen más área, incluso que todo el cuerpo junto. ¿Ok? Esa es una. Y cuando tú siempre te aprendes área de sección transversa, tienes que dominar velocidad, o sea, cómo pasa la sangre por esa área. Y en velocidad, acuérdate que los capilares tienen en ambos lados la menor velocidad. La menor velocidad. Los demás no importa la velocidad. Lógicamente, o sea, por lógica, por mayor presión en la aorta vas a tener más velocidad acá, ¿no? Pero eso no importa, eso no, la fisiología no importa. Solo importa a nivel de capilares el área transversa y las velocidades. ¿Qué es lo que importa con respecto al juego de presiones? Esto, que el cuerpo es de presión baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque domina el sistema venoso y pulmonar. Pero cuando tú tienes una hipertensión pulmonar, estás fregándola toda. ¿Por qué? Porque eso contribuye a que la presión baja ya no se dé. Va a subir la presión. Entonces, tu juego de presiones hemodinámicos en todo el cuerpo se va a malograr. Lo primero que uno tiene que cuidar cuando hay una falla cardíaca de cualquier paciente es que no repercuta en presiones pulmonares. O sea, tienes que cuidar eso nada más. O sea, evitar hacer esa congestión retrógrada. ¿Por qué? Porque malogras el sistema. Es peor. Es como que el inicio de toda la cascada. Si tú me dices, dime el inicio de la desgracia máxima cuando un corazón falla, es cuando comienza la hipertensión pulmonar. Es la desgracia máxima. Los fármacos comienzan a ser peores de manejo, te malogra todos los esquemas, incluso las investigaciones están metidas justamente en ese proceso. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar bastante. ¿Ok? Muy bien.
Claro, lógicamente. La velocidad de flujo sanguíneo dependerá más del área transversal que del gasto, sí, así es. El gasto cardíaco tengo una foto de gasto cardíaco más adelante, pero básicamente es un sistema de distribución. Gasto cardíaco es distribuir la sangre por los órganos, nada más. Es el trabajo que hace el corazón para distribuir un volumen de sangre por minuto, nada más. Pero el hecho de que trabaje alguien, o sea, todo tu organismo trabaje, es a nivel de capilares. Y ahí tiene que ver mucho el área transversa y con la velocidad como pasa por esos espacios. ¿Ok?